Vamos con la tercera intervención de hoy, que va a correr a cargo de Mónica Ojeda. Mónica Ojeda es novelista y ha publicado La desfiguración Silva, Premio Alba de Narrativa en 2014, y también Nefando en 2016 y Mandíbula en 2018 en la editorial Candaya. Es también poeta y ha publicado El ciclo de las piedras en El rastro de la iguana en 2015 e Historia de la leche en Candaya en 2020. También escribe cuentos que han aparecido publicados en varias publicaciones, entre las que destaca Emergencias, 12 cuentos iberoamericanos en Candaya en 2014, Caninos en editorial Turbina en 2017 y la más reciente recopilación, Las voladoras, en Páginas de espuma en 2020. Ha sido seleccionada también como una de las voces literarias más relevantes de Latinoamérica por iFestival Bogotá 39 en 2017. Ha aparecido también en la prestigiosa lista Granta en español en 2021. Ha sido premiada también en el Next Generation Prize del Prize Clues Fund por su trayectoria literaria. Y también en 2022 fue finalista del National Book Award por su traducción al inglés de Mandíbula. Y el título de su conferencia es Cabeza de chamana y las escrituras del éxtasis. Así que os dejamos con ella. Gracias. Bueno, yo sí como quiero agradecer antes a todos los que están ahora acá, pero también sobre todo a mis compañeros de mesa, porque escucharlos ha sido un privilegio y me ha parecido estimulante hasta decir basta escucharles, así que les agradezco. Y también quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de esta reunión, de este encuentro, con un eje tan interesante y que nos ha permitido poder estar acá, así que muchas gracias. Yo vengo a hablar desde la perspectiva escritural literaria. No voy a hablar de mi propia obra, aunque por supuesto para quienes lo conocen, mi obra trabaja lo monstruoso, no solamente temáticamente, sino también, y es algo que voy a hablar hoy, escrituralmente, la escritura como monstruo en sí mismo, un monstruo sucesivo además, cambiante y que siempre está en movimiento. Me gusta a veces pensar el monstruo de la escritura a través de este animal fantástico llamado Baldanders, que Borges, Bioy Casares y Silvino Ocampo recopilan en este bestiario que tienen. Y Baldanders es este monstruo que se conoce como monstruo sucesivo, es un monstruo que toma la forma de absolutamente cualquier cosa, y lo interesante de este monstruo es que no se sabe nunca cuál es su forma real, ¿no? No conoces la forma real de Baldanders, en realidad siempre conoces todas sus posibilidades, todas las cosas que imita, todas las cosas en las que se transforma, ¿no? Eso hace que también sea un lugar de posibilidad heterogéneo y múltiple. Voy a empezar leyendo un poema de Marosa Di Giorgio, que es una de las autoras que voy a trabajar hoy, y me parece además interesantísimo empezar con ella porque es una autora uruguaya de principios del siglo XX, bueno, nació en principios del siglo XX, murió ya en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, y es una autora uruguaya que se consideraba a sí misma chamana, maga, sacerdotisa, druida, etcétera, 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 pero se consideraba así a través de la escritura, es decir, ella entendía la escritura como desde una perspectiva que también abordaré hoy, que tiene que ver con el conjuro y con el encantamiento, ¿no? Voy a empezar leyendo un poema de ella. Pregunté, ¿qué comes? Dijo, arroz con monstruo. Y vi entre los granos un ser desnudo y plateado que conservaba algún movimiento como si no estuviese cocido, una vida imbatible, macabra y vaga, y con varios pares de ojos, hermosas pestañas. El amo trajo una botella de vino de moras y pareció ofrecerme, y yo iba a aceptar, pero agregó, solo si participas también de lo otro. Miré las puertas y ventanas clausuradas, no se oía ni el rumor del viento. El camino remoto hacia mi casa tenía hambre y sed. Dije, sí, bueno. El amo trajo otro plato, hecho vino de moras y un cucharón de arroz, y con sus propias manos partió aquello y me dio una mitad que al caer en mi plato ya era el ser todo, aunque algo más chico, con ojos y pestañas. Y en el plato del amo había también todo un ser con muchos ojos y muchas pestañas. Y así comenzó la cena, que no hubo forma de finalizar ni de empezar.
Hay algo que me interesa de la escritura de Marosa Di Giorgio y que es algo que voy a trabajar hoy, voy a compartir con ustedes, que es justamente la idea de que no solamente tematiza lo monstruoso, que es la forma más evidente en que la literatura trabaja el monstruo, a través de tematizarlo, a través de crear criaturas, a través de contar una historia, sino que la propia escritura mutante, como algunos llaman, de Marosa Di Giorgio, es en sí misma un elemento monstruoso. Como se habrán dado cuenta, su trabajo, yo le dije que voy a leer un poema, pero en realidad es que su obra escapa al formato. No termina de ser narrativa y a veces es incómoda para algunos lectores de poesía. El formato es casi incatalogable. Y además de ser incatalogable, a su vez creo que de cierta manera dialoga con los temas de Marosa Di Giorgio que tienen que ver con una naturaleza monstruosa, con hongos, setas que de repente toman formas de genitales y follan cuerpos a través del bolero de Ravel o de frutos que de repente se transforman en ojos. Es el jardín natal, ¿no? Es el jardín del origen que de repente tiene toda su potencia de belleza, pero también tiene su lado monstruoso. Y en este poema justamente me parecía interesante pensar en cómo el amo de este poema en prosa, de este poema extraño, el amo invita a la voz poética a sentarse a la mesa a cenar arroz con monstruo, y la voz poética dice tenía hambre y sed, ¿no? Se sienta a la mesa con hambre y sed, es decir, tiene deseo, ¿no? Sabiendo que dentro de la cena está el monstruo. Y que el monstruo es parte de lo que va a tener que deglutir, es parte de lo que va a tener que incorporar a su propio cuerpo. Y que esa es una especie de contraprestación a perseguir el deseo o a satisfacerlo o a tratar de satisfacerlo, ¿no? Y ahí está la paradoja también, ¿no? Y esa escena que no podía finalizar pero tampoco empezar, también con esa especie de contradicción entre el deseo y el miedo que representa el monstruo, ¿no? Me parece también justamente eso, ¿no? Abordar ya desde ahora esta idea de que esta escritura que yo considero monstruosa, este pensar la escritura como monstruo, tiene que ver con sus formatos, pero también tiene que ver con el lugar de enunciación y también con ese espacio en donde está la tensión entre el deseo y el miedo, ¿no? Y esa tensión, ese espacio de tensión entre el deseo y el miedo es el espacio de lo monstruoso, porque como ya comentaron justo mis compañeros, el monstruo provoca abyección, provoca repulsión, provoca terror, pero también provoca atracción. Y lo interesante es pensar justamente en de qué manera eso provoca, qué es lo que provoca esa atracción, ¿no? Porque el deseo siempre tiene esa doble cara, la cara del miedo, y porque el miedo tiene esa otra cara que es la del deseo. Entonces, claro, me gusta esta escritura de Marosa que habla de una naturaleza que es bella pero que tiene dientes, ¿no? Y me interesa pensar la idea de Jeffrey Cohen cuando habla de las tesis del monstruo, también 7 tesis que él trabaja en su propia tesis sobre el monstruo, y que dice que el monstruo es un tipo de deseo, ¿no? Es el deseo que se teme, el interdicto, ¿no? Por lo tanto, también hay un deseo que tiene que ver con esta expresión que Anne Carson va a hablar de la carencia, de aquello que deseas ardorosamente, perennemente, porque no lo puedes satisfacer, ¿no? No puedes satisfacer lo que perennemente está prohibido, ¿no? Y de cierta manera te puedes acercar a lo prohibido, pero no siempre puedes habitar lo prohibido. Y si decides habitar lo prohibido, para siempre deja de ser lo prohibido, por lo menos en tu praxis. Entonces hay una imposibilidad. Lo prohibido tiene que mantenerse prohibido para que pueda justamente seguir estando en ese espacio, ¿no? Entonces a mí me parece interesante, ¿no? Voy a ir aterrizando esto porque quiero dejar unos conceptos antes de poder entrar al tema de la escritura como monstruo. Y uno de los temas es, por ejemplo, también la idea de la palabra, de cómo viene del latín monstrum. Y me interesa la parte del significado que está relacionada con lo religioso y con lo divino del monstrum, porque el monstrum es una especie de prodigio desviado, pero que viene como una especie de testimonio de que existe algo sobrenatural.
Es decir, el monstruo es el testimonio de lo sobrenatural, de que hay algo que se escapa a la norma o a la regla de cómo nosotros somos capaces de entender el mundo. Esa parte, ese desvío, ¿no?, es oracular y tiene que ver con la idea del presagio, ¿no? Y tiene que ver con la idea del presagio justamente porque de cierta manera de repente anuncia, muestra, como comentaban también mis compañeros antes, muestra síntomas de la cultura, pero también del pensamiento y de la psicología y de la construcción del yo. Entonces, claro, si decimos que el monstruo, por supuesto, es pura cultura, que es puro cuerpo discursivo, el monstruo es literatura, por supuesto, porque proviene de la imaginación mítica. Sabemos pensar, además esto es importante, sabemos pensar a través de las historias que imaginamos, ¿no? A través del mito como desplazamiento imaginativo que buscando sentidos se vuelve poesía. Eso es lo importante también del pensamiento mítico. Ese desplazamiento que de repente nos trae imágenes que se escapan al lenguaje regular, ¿no?, al lenguaje normal. Nos impulsa a un lenguaje nuevo. Por eso, de cierta manera, por eso hablamos de la literatura y de la poesía como una especie de vanguardia discursiva de la especie, ¿no? Pero estás inventando y reinventando el lenguaje porque hay algo que de repente no basta al lenguaje en su parte más instrumental, ¿no? Y de repente el arte entra allí para decir no basta, hay algo que no se está diciendo perennemente pese a que los temas que nos ocupan son siempre los mismos, la muerte, la enfermedad, el amor, pongan lo que quieran, ¿no? Son los mismos temas y sin embargo no acabamos de decir todo sobre ello porque hay algo del lenguaje de imposibilidad, ¿no? De alcanzar aquello que está por fuera de la palabra, que existe sin necesidad de la palabra, ¿no? Entonces, claro, es a través del mito que nos acercamos a la experiencia intelectual y emocional humana de relacionarnos con el mundo y lo que nos rodea. El lenguaje de las historias diseña el monstruo y lo monstruoso, sin duda, pero como escritora, cuya palabra se mueve en esa tensión entre el miedo y el deseo, no solo me interesa lo monstruoso como tema literario, ¿no?, sino como escritura. Por eso me ocuparé aquí de la escritura como monstruo, de un tipo de escritura que es monstruosa no solo por su contenido, sino por su forma y constitución. Abordaré la relación entre escritura y conjuro, entre escritura y encantamiento, escritura y transextático, en contraposición a una escritura literaria del orden de lo apolíneo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Diré, por lo tanto, que el monstruo es la palabra que canta. Y pensaré con ustedes de qué manera esa escritura, canto, abre, transforma el cuerpo para hacerlo danzar en busca de una forma posible de cuerpo distinta y disidente, por lo tanto. Y me interesa, por lo tanto, que pensemos en esta bidireccionalidad cuando pensamos en escritura y cuerpo. No quiero que pensemos en la escritura únicamente como algo que hace cuerpo, sino también algo que viene del cuerpo. Es decir, me interesa pensar que ya hay un cuerpo antes de la escritura, que no es que la palabra hace únicamente el cuerpo, sí lo hace, por supuesto, lo rehace, lo repiensa, lo reinventa, pero ya antes de que emerja la escritura hay un cuerpo, hay algo que está antes del lenguaje, hay una materia, ¿no?, que ya tiene sus propias lógicas, que piensa por fuera del lenguaje, es un cuerpo que piensa de una manera que además siempre está de cierta manera, y lo sabemos quienes escribimos literatura, siempre está como por delante, ¿no? Hay algo del cuerpo que es sumamente veloz y que la escritura está como a la caza de eso, de esa velocidad que tratas de nombrar de alguna manera, ¿no? Y los nombres, como dije antes, nunca bastan y por lo tanto seguimos intentando porque el lenguaje se queda caduco, se vuelve rígido y de repente tenemos que volver a reinventar. Entonces he dividido esta intervención en dos partes. Voy leyendo un poco porque tengo miedo de verdad de comerme el tiempo y de no tener, entonces voy un poco interviniendo lo mismo que yo he escrito. La primera parte se llama La Huma y la palabra que canta y la segunda parte se llama Terror sonoro. Un momento, se llama... Sí, Terror sonoro y el monstruo sagrado.
Entonces, bueno, voy a empezar con el tema de la UMA. Esta conferencia se llama Cabeza de Chamana, que es exactamente, bueno, no exactamente, casi lo que significa UMA. UMA es una palabra en quechua o en quichua que significa cabeza. Y esta palabra se utiliza para hablar de un tipo de monstruo, ¿no? Digamos, andino, es una bruja, esta especie de monstruo universal, pero en realidad tiene viene de una línea mucho más antigua que está vinculada a la chamana. Lo que pasa es que, claro, en la historicidad de los Andes, con toda la asociación todo el suceso de la colonización, se entra para monstrificar muchas de los seres que no eran monstruosos en un principio. Entre ellos, por ejemplo, la chamana, ¿no? La chamana es un ser que no tiene nada de monstruoso, que dentro de las comunidades andinas en realidad está vinculado más con lo sagrado, con la sabiduría de la naturaleza, y con un lenguaje otro, sí sobrenatural, por supuesto, pero no terrorífico, no está vinculado al terror necesariamente. Por supuesto, siempre hay algo en la naturaleza que atemoriza, pero no es el lenguaje que tienen las comunidades andinas para referirse a la naturaleza, porque además tienen una forma de entender el tiempo totalmente distinta a la occidental, no la entienden en una linealidad, no piensan tanto en la muerte como un fin, sino en la muerte como un ejercicio de cosecha, por lo tanto de muerte y resurrección constantemente, ¿no? Que esto también tiene que ver con una forma de entender lo mítico, ¿no? La idea de las narraciones míticas que tienen que ver con la resurrección, que son además, eso lo pensamos ahora en la religión judío-cristiana y en tantas otras, pero en realidad viene de mucho antes, la idea de todas esas historias y mitos que tienen siempre una figura que resurrecta. Y tiene que ver justamente con los ciclos y las cosechas, con una lectura de la tierra, ¿no? Y de la materia, ¿no? De la tierra. Entonces, claro, a la UMA andina, que antes era una chamana, ahora se la considera una bruja por también la cuestión del mestizaje, del problema del mestizaje, del conflicto del mestizaje, que eso también es una cosa del lenguaje. Y entonces esta cabeza, ¿no? Esta chamana antigua que ahora es una bruja, se habla de cómo podía separar su cabeza a voluntad del cuerpo. La UMA, por las noches, es capaz de separar su cabeza del cuerpo y su cabeza, dejando el cuerpo en el catré, donde sea que esté, la cabeza sale volando, se interna en el bosque y habla la lengua del bosque y de los animales. Y la leyenda, esta es la leyenda de la chamana, pero la leyenda de la bruja, que por supuesto como toda literatura oral va mutando, ¿no? Va cambiando constantemente, la leyenda va agregando cosas, va hablando de una lengua que entra en los cuerpos de las personas y por lo tanto las posee. Hay una posesión a través de la palabra ininteligible, porque además habla en una lengua que ningún humano puede entender, solo otra chamana podría entender esa lengua. Por lo tanto, solamente otro monstruo sagrado atravesado por la divinidad, que en este caso es la naturaleza. Y entonces, claro, se la ve como peligrosa a partir de esto se ve como algo monstruoso, porque también representa un pensamiento otro. Representa una forma de pensar la naturaleza, de pensar los conocimientos, de pensar el cuerpo, de pensar la relación con los animales y con la naturaleza, otra, que por supuesto, por ejemplo, con el discurso colonizador, de repente pues es totalmente incómoda, ¿no? Entonces, todos esos, además los Andes está poblado no solamente de la figura de la chamana transformada en bruja, sino también de repente de monstruos que tienen este ideal de ser aleccionadores, ¿no? Por ejemplo, uno de los monstruos andinos más famosos son los gagones, que son dos perros, así como que se aparecen, a veces son bicéfalos, otras veces son dos perros extraños que van juntos, que se le aparecen siempre a los incestuosos, solo a los incestuosos. Y no los matan, les quitan las rótulas de las rodillas. Y entonces el incestuoso cae y no puede caminar nunca más. Que tiene ahí una fuerza muy potente este monstruo que de repente arranca las rótulas y impide la movilidad de la persona que ha cometido incesto, ¿no? Además que también tiene que ver con esto, repito, de la educación, ¿no? Es interesante
Además, entre paréntesis, porque en Latinoamérica, la literatura latinoamericana, que por cierto está llena de monstruos muy diversos, muy interesantes, la literatura latinoamericana, en sus orígenes, muchas de las novelas fundacionales, digamos institucionales de las repúblicas, de las nuevas repúblicas, trabajan con novelas, son novelas que tienen adentro personajes que en algún momento se dan cuenta de que son hermanos. Y eso a mí me parece fascinante, porque también tiene que ver justamente con la historia tan complicada del mestizaje, de la colonización, en donde los señores feudales tenían hijos no reconocidos. Entonces, bueno, el gran terror latinoamericano es de repente acostarte con tu hermano sin darte cuenta, ¿no? Porque es algo muy posible. Y esto es algo que se ve en las telenovelas, o sea, que la cultura del melodrama de telenovelas latinoamericanas está llena. Yo cuando era pequeña crecí viendo telenovelas en donde sin falta había un momento en donde los personajes creían que eran hermanos. Es así, el terror al incesto, el terror, ¿no? Entonces ahí hay muchos monstruos que están relacionados con esto. Otro personaje que me parece interesante también es la figura del Diabluma, que en realidad no es Diabluma, es Ayauma. Ayauma significa, igual que la Uma que es cabeza, Aya significa espíritu o algo relativo al espíritu, no es intraducible en realidad. Y se llama, por lo tanto, tiene que ver con ser una cabeza espiritual. Y en las ceremonias del Inti Raymi, que son las ceremonias del solsticio en la zona andina, del solsticio de invierno, la fiesta del sol, esta figura del Ayauma, que es un enmascarado que tiene una cara por delante y una cara por detrás, y que tiene una lengua que le cuelga, y que tiene 12 cuernos, es por lo tanto un monstruo, pero es un monstruo para nosotros, quiero decir, para las culturas amerindias. El Ayauma es un líder espiritual que lidera la fiesta del sol y de las cosechas. Pero cuando entra el discurso normado, digamos, el que ahora tenemos en Latinoamérica en torno a las fiestas paganas, como se nombran a través de la institucionalidad del cristianismo, ¿no? dentro del sistema, de repente se le llama Diabluma, para tratar de cambiar la mirada justamente sobre este ser y que se entienda como un monstruo. Lo mismo que pasa con la chamana, ¿no? Con la cabeza de la chamana. Entonces, mucha gente hoy en día le llama a la Ayauma Diabluma, y tiene que ver con considerarlo como un diablo, aunque no existe la idea del diablo en las culturas amerindias, por lo menos no justamente en la de los Andes centrales. Y entonces, claro, lo que me interesa de esta leyenda es justamente la idea de la Uma, la cabeza de chamana, que es capaz de hablar la lengua del bosque. Vuelvo a la idea de la palabra, la lengua del bosque y de los animales, ¿no? La chamana o yachac, como también se la conocen en los Andes, ¿no? Que además son personas que tras una experiencia psicológica traumática, a veces vinculada al rayo o a poderes heredados desde el vientre, hay un carácter también que he visto desde el mestizaje, es monstruoso del chamán, porque a veces los chamanes o las chamanas ya son chamanas desde el vientre de su madre, y hay muchas leyendas en donde el bebé, antes de salir el feto, antes de siquiera nacer, por las noches sale del cuerpo de su madre y deambula por el páramo y por las montañas, ¿no? O sea, hay un carácter ahí también de algo sobrenatural que ocurre con el cuerpo desde antes de poder siquiera haber sido alumbrado. Y estas yachacs, ¿no? Que tienen estos poderes, que tras una experiencia psicológica traumática se convierten en yachacs, aprenden el lenguaje de la naturaleza y se conectan con ella a través de los sueños, que también tienen su propio lenguaje oculto. Entonces, pensemos en la idea de cómo la escritura cambió la música de la literatura, porque de lo que estoy hablando es de la oralidad, que por supuesto es algo central para la escritura, y sin duda es central para la escritura literaria. La literatura oral exigía un vínculo explícito con el ritmo y con lo sonoro. Por supuesto que la escritura literaria tiene ese vínculo con lo rítmico y lo sonoro, pero no es tan explícito, y según en qué escrituras incluso lo puede llegar a ser menos, ¿no? Hay algunas escrituras que buscan hacer más explícito ese carácter, y por lo tanto son las escrituras que más se vinculan con la oralidad, porque están pensando en el sonido como también dinamitador de sentido. Y entonces esta literatura oral surgió, estamos hablando de la literatura surge como algo rezado, cantado, conjurado, ritualizado, ¿no?
y pensando justamente en esta línea, ¿no? De la escritura como monstruo, ¿no? En realidad soy incapaz de separarla, ¿no? De este origen sonoro, conjural, que tiene que ver con hacer que un sonido entre en el cuerpo y lo transforme. Y aquí tiene que ver con la idea, ¿no? Que es una idea además, de cierta manera, bueno, sí, lo voy a citar. Alan Moore tiene un libro que se llama Ángeles Fósiles, es un ensayo muy cortito, como si lo conocen justamente, este gran autor de cómics, que cuando cumplió creo que sus 40 años se declaró a sí mismo mago, decidió que iba a entenderse a sí mismo como un mago, y en Ángeles Fósiles él hace es un ensayo muy bello en donde entiende el arte como un ejercicio ritualizado y como un ejercicio de magia de nuestros tiempos. Por esa búsqueda que tiene el arte de tratar de poseer un cuerpo, entrar en un cuerpo, afectarlo y por lo tanto generar una transformación. Entonces, esta idea, digamos, de esta idea tan repetida en los congresos de literatura o en las mesas de literatura de que la literatura no cambia el mundo, ¿no? Es un poco cuestionada desde esa perspectiva de Alan Moore, ¿no? Por lo menos sí lo cambia a nivel micropolítico, ¿no? Lo que ocurre cuando uno está sentado leyendo un libro, ¿no? Siempre pienso en esto cuando pienso en mi relación con la lectura de poesía. Yo les he leído un poema de Marosa Di Giorgio, que es una de mis grandes centros a los que siempre vuelvo. Pero también recuerdo este poema de Efraín Jara Hidrobo, que es un poeta ecuatoriano, que le escribió a su hijo que se suicidó, y se llama este libro Sollozo por Pedro Jara, y es un libro que sin falta, y eso es lo que me hizo pensar en la idea de la escritura como conjuro también, sin falta, cada vez que lo leo me hace llorar. O sea, no hay forma de que yo lea ese libro sin que llore, pese a que lo he leído muchas veces en mi vida, ¿no? Y es un libro que va sobre una experiencia totalmente ajena a mi propia experiencia. Lo estábamos hablando antes, lo de buscar reconocerte. Bueno, no me puedo reconocer en ese libro. Soy incapaz de reconocerme en ese libro porque no tengo hijos, no quiero tenerlos y no he perdido, nunca, ni siquiera todavía me ha tocado afortunadamente perder a alguien muy, muy cercano, ¿no? Ese dolor todavía no lo experimento. Entonces siempre me pregunté cómo es que esta persona, que además es un autor que ya está muerto, pertenece a otra generación, escribe un libro sobre una experiencia que me es tan ajena y sin embargo me hace llorar cada vez que lo leo, ¿no? Y sabes, pensaba siempre cuando ocurría este suceso, la manera en la que la palabra literaria, ¿no? tiene esa capacidad, tiene esa potencia de repente generar cosas en el cuerpo que a veces son desconocidas y misteriosas y mistéricas para uno mismo, para la misma persona que de repente recibe esa palabra de un muerto, esa palabra del ausente, ¿no? Porque cuando uno lee ya no está ese cuerpo que ha lanzado la palabra, ¿no? Entonces, pienso en ese origen sonoro, pienso en el encantamiento, que viene de incantatem, que viene también de cantar, ¿no? Esa idea de que hay una voz y es la voz la que posee, ¿no? Y pienso en la cabeza de chamana que flota hablando una lengua irracional, la lengua de lo animal y de lo vegetal, por lo tanto. Y recuerdo también a René Char con su poema La bestia innombrable, que también traje para leerles durante un momento. Es muy corto. La bestia innombrable de René Char. La bestia innombrable cierra la marcha del gracioso rebaño como un cíclope bufo. 8 improperios le sirven de ornamento. Se divide su demencia. La bestia eructa devotamente en el aire rústico. Sus flancos rellenos y vacilantes son dolorosos. Están por vaciarse de su preñez. Desde sus cascos hasta sus vanos colmillos está envuelta en fetidez. Así se me aparece en el friso de las caus, madre fantásticamente disfrazada, la sabiduría con los ojos llenos de lágrimas. Es un poema, además, justamente que nos habla, este poema de René Char, de una mirada subyugada por la inmensidad de lo que se intuye, pero que no se conoce del todo. Se resiste a ser signo, como diría Mario Montalbetti, y nos abisma con la palabra
a lo desconocido y al sentimiento de lo sagrado en una cueva ante un dibujo rupestre. ¿Qué es esa bestia innombrable sino un monstruo sagrado que infunde por igual terror y devoción? Ya Blanchot, justo, que tiene un texto interesante que se llama La bestia de las Caus, en donde él abre justamente con este poema de René Char el texto. Ya Blanchot nos habla de cómo en Fredo, Platón, hace hablar a Sócrates en contra de la escritura como una forma de lenguaje enfermo y muerto. Esto en contra de la escritura versus la oralidad. Y es un lenguaje enfermo y muerto, dice Sócrates en Fedro, porque no tiene garantía viviente, ¿no? Hablo de esta ausencia de la que hablaba con Efraín Jara y Drobo, ¿no? De una voz que de repente entra en tu cuerpo y que no está el cuerpo que la ha enunciado en el momento en el que lo hace, ¿no? No es un cuerpo al que le puedas interrogar. Cito: como la palabra sagrada, lo que está escrito viene, no se sabe de dónde. No tiene autor ni origen y por ello remite a algo más original. Detrás de la palabra escrita no hay nadie presente, sino que ella da voz a la ausencia. Como en el oráculo donde habla lo divino, el Dios en sí mismo nunca está presente en su palabra, pues es la ausencia de Dios quien habla. Y el oráculo, como tampoco la escritura, no se justifica, no se explica, no se defiende. No existe diálogo con lo escrito, como no existe diálogo con el Dios. Volvamos a la idea de la voz de la chamana. La voz del monstruo es monstruosa porque habla torcido. Habla lo ininteligible. Quien entiende la lengua del monstruo se hace monstruo, ese es el peligro. Es una voz telúrica porque regresa a nuestra verdadera cuna, al fondo de la tierra y a su terror. Hace espeleología sensible. El oído es una cueva. Intenta volver al origen musical de la literatura, en donde el ritmo, la cadencia, la prosodia de la palabra importan a la hora de conjurar. Dice Montalbetti que el poema se revela ante el imperio del significado en el lenguaje. A mí me interesa mucho esta idea porque las escrituras de las que voy a hablarles muy brevemente, porque no hay mucho tiempo para abundar en ello, pero quiero hablar de escrituras que den ejemplo de esto que estoy diciendo. Son escrituras que justamente están resistiéndose a formar signo, ¿no? Están resistiéndose al formar signo. Por eso son poéticas, incluso cuando son narrativas, porque también tengo ejemplos en narrativa. Entonces hay algo, ¿no? Que dinamita el poema, algo que no se muestra sino que está escondido. El poema quiere aprehender el misterio sin revelarlo y hace una nueva lengua, como la huma, cuando va por el bosque hablando con los animales. Inventa un cuerpo transformado con su voz. Esta oralidad de la cabeza de la chamana es el centro de una escritura, como digo, que puede ser potencialmente disidente porque habla una racionalidad otra o una irracionalidad, habla desde el lugar de la locura o habla desde el lugar del caos, del no orden, de lo desnormativizado, de lo que de repente es la otra cara de lo que queremos nombrar como cultura imperante o de lo que queremos entender como sistema. Es una escritura que que además se nutre del vínculo entre la creación y nocturnidad, entre pinturas y cuevas y entre las canciones y el fuego. Escritores que han trabajado esta clase de escritura son muchos en todo el mundo, justamente esta vinculación de escritura que también se relaciona con la locura, pero también con el ocultismo, pero también se relaciona con lo chamánico, porque justamente el ocultismo también tiene su vertiente chamánica, no es la única, por supuesto, también está la vertiente esotérica, que es otra cosa, pero ahí está. Y hay varios autores en este sentido, ¿no? Pienso en Huidobro, o en Pessoa, o en Hilda Doolittle, en Marosa di Giorgio, sin duda, en Rilke, en Kerouac, Alan Moore, Jules Solar y autoras como Juliana Ortiz Ruano, Harmonia Somers e incluso autores como Lebrero. Pienso además que de esta idea viene también la posibilidad de pensar la escritura en procesos o en formatos otros. Por ejemplo, el proceso del trance, ¿no? Que es un proceso que desde la visión, digamos, más imperante de la escritura, es un proceso menor, ¿no?
porque se entiende la escritura desde la visión más, digamos, canónica, como un ejercicio de un pensamiento racional. Y se entiende con los otros ejercicios de pensamiento que vienen desde otros lugares, como pensamientos menores. Entonces, el trance como método de escritura, que da paso a escritura automática, por ejemplo, pero a muchos otros formatos también que tienen que ver con el inconsciente y que dan paso a grandes obras literarias también. Pensemos que no se puede entender el monólogo de Molly Bloom sin esto, ¿no? Sin la idea del inconsciente, la escritura automática y también la idea del trance y del sueño. Y hay muchos autores que lo han trabajado, ¿no? Pienso incluso en Rumi, ¿no? El creador de la escuela de los giróvagos, de los derviches, ¿no? Cuya poesía, dicen, surgía durante momentos en que estaba él en estados de trance, mucha de su poesía. Pero quiero detenerme especialmente en Jules Solar, que es un autor argentino que escribió un libro maravilloso al que él llamó Los Ansignos y que es un diario mágico de sueños y visiones inspirados por el I Ching. Y lo escribió durante 40 años. Jules Solar era pintor, sobre todo conocido como pintor más que como escritor, ¿no? Pero lo interesante de Los Ansignos es que fue escrito en un lenguaje inventado, el neocriollo, ¿no? Se inventó una lengua para poder escribirlo, pero además tenía una intención pedagógica con esa lengua. En muchos casos trató de hacer que la gente conociera el neocriollo y lo pudiese entender, ¿no? Ahora nosotros leemos los ansignos traducidos, porque nadie sabe neocriollo. Pero el neocriollo es interesante, es una lengua inventada que mezcla el inglés con el español, con el guaraní, con el portugués. O sea, hay una mezcla allí de lenguas distintas y también de lenguas amerindias. Y en la escritura de los ansignos tuvo mucha influencia también el hecho de que Jules Solar conoció a Aleister Crowley, que como saben es este escritor, explorador que se consideraba mago a sí mismo y entonces y alpinista también, ¿no? Alpinista porque también subía montañas y creía en el poder de las montañas también en la escritura. Entonces, claro, Jules Solar en este diario mágico lo que hace es escribir fragmentos que también escapan, es una escritura monstruosa en sí misma, porque tampoco se sabe cómo nombrar. No son poemas, pero no son historias, pero no es un cuento, no es una novela, a veces está navegando entre ese interregno entre la prosa y la poesía. Y además es una escritura que en sí misma, como digo, es monstruosa, pero también contiene monstruos, contiene bestiarios, porque es un libro de visiones. Y es un libro de visiones que fue escrito en estados de trance, dice Jules Solar, pero que también muchos de sus lectores dicen que la lectura de los ansignos, un tipo específico de lectura de los ansignos puede producir el trance, ¿no? Entonces hay una relación con esa escritura muy sensorial, muy de las imágenes, que está vinculada con el sueño, con la pesadilla, con lo onírico. Y me interesa justamente, ¿no?, pensar cómo a Jules Solar le interesa una escritura, ¿no?, le interesa una escritura que beba del irracionalismo y del primitivismo, ¿no? Él trabajaba mucho desde allí. Y su pintura también trabajó esto, ¿no? Pienso también cuando Platón dice en Fedro, ¿no? Bueno, lo pone creo que en boca de Sócrates, creo recordar, ¿no?, que lo terrible, Fedro, de la escritura es su semejanza con la pintura, ¿no? Creo que es un vínculo además que está presente en la obra de Jules Solar, ¿no? La lengua de los ansignos, ¿no?, es una lengua que solo la chamana conoce, igual que la cabeza de la Uma de la que hablaba antes. Sus resonancias son mágicas y rituales. Mircea Eliade, justamente en su libro sobre el chamanismo, recogió experiencias de trances mágicos, en donde el chamán habla en una lengua especial que nadie entiende y que tiene el ritornelo de un encantamiento. Ana María Llamazares explica que por el arte chamánico entendemos casi exclusivamente la iconografía inspirada en el trance, por supuesto, y que tiene grandes similitudes con el arte visionario. Esta iconografía nace del éxtasis,
y del viaje por realidades suprasensibles. Es una vía para hacer visible lo que normalmente es invisible, que es además una de las voluntades de la poesía. Voy a leer un fragmento de Jules Solar para que vean de qué es lo que hablo, es muy corto también. Llamo de pie, vestido de negro con joyas lunares, a la luna en un bosque alto con bichos luminosos volando alrededor de mí. Espero, y al fin viene un gran animal que es quizás un perro o una hiena, y luego otro y una gran serpiente erigida, y 2 o 3 alimañas fluidas que toman cualquier forma que quieran, todos ocre, y me llevan por mucho tiempo hasta una pampa donde hay una choza con una luz adentro. Y entramos. En el cuarto está sentado tranquilamente un viejo blanco, róseo, con una calvicie brillante que emite ondas de luz como una lámpara y una barba blanca y ojos profundos. Lo invoco sagradamente, le pregunto quién es y cuál es su ley. Justamente con esto voy a ligar a Marosa, ¿no? Que es a quien leí al principio, con su idea de lo monstruoso, ese monstruo que se sienta a la mesa a comer monstruo porque tiene hambre y sed, ¿no? Esa voz que se sienta a la mesa a comer monstruo porque tiene hambre y sed y necesita saciarlo o desea saciarlo. Marosa, como dije, trabaja mucho con la idea del jardín natal y ese jardín monstrificado, pero también que contiene una gran belleza, ¿no? Me interesa la idea del monstruo hermoso también, ¿no? De ese monstruo bello, de ese monstruo que de repente se vuelve tierno o se vuelve dulce, ¿no? Como hablaban antes las compañeras. Porque eso es algo que trabaja Marosa. Tiene murciélagos que de repente se convierten en vampiros, pero que de repente entran al acto sexual, se les consiente la entrada al acto sexual y forman parte del amor, o del ejercicio del amor, o de la praxis del amor. Y me interesa pensar justamente cómo ella consideraba que la escritura que ella ejercía era necesario llevarla a la oralidad, ¿no? Ella escribía, era una escritora, pero trabajó mucho una vertiente performática en donde ella recitaba sus poemas de memoria como si estuviera conjurando a su público. Entraba descalza a los recitales, se la conoce mucho por sus recitales, de hecho así se logró mover mucho de su poesía, que durante mucho tiempo fue periférica y marginalizada por los autores uruguayos de la época, porque además tiene esta vertiente, como les digo, entre lo onírico y lo pesadillesco, y sus poemas no eran del todo poemas, pero no eran del todo prosas, y eran eróticos y monstruosos a la vez, y había una mezcla que no terminaba de delimitar si nadie estaba escribiendo como ella en ese tiempo. Entonces, ella llevaba a la performance esto y ella le parecía que lo que ella escribía era una antesala a ese momento performático en donde el cuerpo le pone voz a esa palabra, ¿no? Y la hace de repente salir con la cabeza de la chamana, como la cabeza de la chamana. Pienso también en Natalia García Freire, que tiene un libro que se llama Trajiste contigo el viento. Esta es una novela que no es necesario escucharla a ella hablar de esto, solamente se tienen que leer el libro para ver que es un ejercicio delirante de novela. O sea, hay un delirio allí, hay algo que está cabalgando como un caballo que no tiene riendas, y ella trabaja con lo indócil y lo indomesticado en esa novela. No solo que aparecen monstruos, aparecen brujas también en ese páramo, en ese pueblo que ella llama Cocuán, que es el mismo nombre que en realidad tiene las pastillas que muchas mujeres y hombres en Ecuador toman para la depresión y para también determinadas condiciones de la bipolaridad, y el fármaco se llama en Ecuador Cocuán. Y escuchando a Natalia era muy interesante, no es necesario, repito, solamente basta leer su novela, pero es interesante cuando ella habla del proceso de escritura de esa novela como un proceso en donde ella estaba drogada todo el tiempo por esta pastilla, ¿no? Y en donde ella dice, esta novela es un delirio, es un trabajo con el delirio, porque también yo estaba atravesada por esa experiencia física, y sale este cuerpo textual monstruoso de un cuerpo también medicado, que también está marginalizado y convertido en periferia también.
Pienso también en otros autores, por ejemplo, como Juliana Ortiz Ruano o Daniel Montoya, que trabajan con la música, pero la música y la escritura, la vinculación entre la música y la escritura de una manera muy, muy explícita, pero no de cualquier música. Pienso en que trabajan con la música de los cuerpos de la diáspora en Latinoamérica, es decir, trabaja con música afro, trabajan con música que viene justamente de esos ritmos, también música indígena, ¿no? Y con ritmos que también durante mucho tiempo se han considerado periféricos, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón es algo que se está escuchando ya más en España, pero durante mucho tiempo se consideraba un ritmo, un sonido como desprestigiado, además que tiene que ver con justamente el cuerpo indomesticado, que tiene que ver con lo sexual, que tiene que ver con el movimiento de las caderas, que tiene que ver con la lubricidad, ¿no? Y todo eso visto desde la visión civilizatoria como salvaje, lo bárbaro y lo civilizado, pues tenía allí su lugar muy específico. Y Juliana Ortiz Ruano y Daniel Montoya trabajan en su escritura de forma muy explícita, haciendo textos que suenan, ¿no? Que además toman determinadas estructuras de las letras de la cumbia, por ejemplo, la cumbia que tiene el son, tiene el merengue, tiene distintos géneros de donde sale la cumbia, pero también el arrullo, que es un género afro también muy específico, o la bomba, ¿no? Y entonces de repente tematizan los instrumentos, pero también lo hacen en su propio formato, en la propia forma de la escritura. Y eso me hace pensar en Songoro Songo de Nicolás Guillén, pero también me hace pensar en poemas del Cantejondo de García Lorca, pero también me hace pensar en otro tipo de poesía que trabaja con música, con sonidos periféricos y por lo tanto produce una escritura que sí, que genera un desplazamiento del entender la manera en la que entendemos la escritura poética. Traje también dos pequeños ejemplos. Voy a leer no todos los poemas, pero solamente estrofitas. Por ejemplo, de Juliana Ortiz Ruano. Hemos vuelto a ser niños, la tierra está habitada por huérfanos que se mueren de hambre. Una mujer construye un tambor en su vientre, apacigua el sonido del ring gong. Eso es el fin, que alguien venga y nos mire temblar. Con el corazón envuelto en una manta, veo el rostro de mi padre sobre el cielo. Al lado de él una serpiente que me mira a los ojos. Luego Daniel Montoya tiene este texto que está además con el ritmo de la escritura de la cumbia, ¿no? Y si alguien lee letras de cumbia lo van a entender esto. Yo no lo entiendo, no. Todos los frutales se han quemado, todos menos los palos de mango. De Nervetí nadie sale ni entra, no, pero eso yo no lo entiendo. El año tiene 2 estaciones, hay sol, poco hay sol. A veces hay años en los que solo sol, hace un mayo solo sol. Y así continúa, ¿no? Esto es mucho más largo, pero hay una sonoridad tremenda, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la propia tematización de la tierra, en donde aquí, por ejemplo, el poemario de Daniel Montoya, la tierra es un personaje simultáneamente dador de frutos, simultáneamente bebedor de sangre y por lo tanto monstruoso. Entonces, claro, me interesa esa posibilidad de entender, como les decía, la escritura como un espacio de renombrar, pero también de insurrección. Pienso en todos los autores que les he mencionado también y que he estado hablando con ustedes, como autores que de una u otra manera trabajan con ritmos, disonancias o sonidos periféricos. Juliana Ortiz es una autora afroecuatoriana que también trabaja justamente los ritmos que trabaja para hablar de una literatura y de unos ritmos también en Ecuador específicamente, que han estado esquinados por el racismo institucional, pero también por el racismo micropolítico de todas las casas. Además, las heridas que hay coloniales en Latinoamérica se palpan justamente en esos racismos institucionales que están muy, muy, muy perennes en todo momento hasta el día de hoy y que son además son creadores de monstruos, ¿no? Y estos monstruos que escriben, ¿no? El cuerpo que es monstruoso y que escribe, esta cabeza de chamana que habla en el bosque. Entonces, pienso también justamente cómo esas son escrituras que como dije, se ligan a lo poético porque están buscando una racionalidad de otra o un lugar de enunciación otro en el lenguaje,
y cómo ese lenguaje de repente puede abrirse y transformar el cuerpo desde otros lugares y abrir también una posibilidad de sensibilidad nueva, crear una sensibilidad nueva. Y ahora voy a la segunda parte y ya con esto termino, voy a ir muy rápido. Terror sonoro, la escritura es un monstruo hermoso. ¿Hacia dónde nos proyecta el sonido de la escritura que se conecta con el terror de la tierra? Nos lanza hacia los miedos atávicos originados por los rugidos de las bestias, por los truenos y las tormentas. Somos todavía esas criaturas encogidas ante lo inexplicable, encogidas ante la inmensidad. La escritura hace visible lo invisible, piensa ese miedo cavernario que aún habita en nosotros. Hay algo que está presto a develarse en lo que escribimos, algo que se desoculta cuando respondemos al llamado del origen, es decir, a la lengua materna. Las pulsaciones uterinas, el útero tambor nos antecede. La escritura del miedo va hacia esa percusión prenatal, allí donde aún no ha nacido la palabra. Adivinar es proyectarse, imaginarse, reinventarse. Esta literatura quiere retornar a la palabra mágica, esa que primero suena y luego significa, o dinamita sentidos, esa que conturba el cuerpo y lo abre al mundo del oído. Quizás sea la música, pues, la propiciadora del encuentro interior de cada uno, dice Ramón Andrés en su libro Filosofía y Consuelo de la Música. Pero lo que incitó primeramente en el ser humano y en su constitución del entendimiento fue el sonido y no así la organización del mismo, ¿no? Pienso en Jules Solar cuando trabaja con las palabras o en los poetas que justamente menciono cómo trabajan con las palabras para dinamitar esa idea del orden del sonido, ¿no? Y generar otro orden. Para narrar el miedo, la tiniebla interior, la escritura vuelve a su vínculo con la música. El conjuro es eso. Una escritura extrema, palpitante, que no canta el miedo y el deseo en la historia, sino en su lenguaje. Es un ejercicio en donde nunca se domestica lo animal, sino que se aprende a danzar con su indomesticación. Es un tránsito del grito al canto y se canta nada más y nada menos que para insuflar vida a las cosas. Una canción puede contener un cataclismo, el Big Bang del principio de los tiempos. Y en ese paisaje sonoro, astral, encontramos lazos indestructibles entre escritura y música, lazos indestructibles entre sexo y violencia, entre deseo y miedo, que es donde sale el monstruo. Porque escribimos y cantamos para entender lo humano que hay en nosotros, así como lo animal, así como lo monstruoso, lo más bárbaro y salvaje, lo que no somos capaces de ver. Por eso cerramos los ojos y abrimos el oído a la noche inquieta de nuestra mente. Entramos en la cueva para ver al monstruo sagrado, la chamana hablando en una lengua que no entendemos, pero que sentimos y estremece. Campbell dijo, el arte no es como la ciencia, una lógica de referencias, sino una liberación de la referencia y una traducción de la experiencia inmediata, una presentación de formas, imágenes o ideas de tal manera que no comuniquen principalmente un pensamiento, ni siquiera un sentimiento, sino un impacto. Vale la pena preguntarnos de qué manera ese impacto sensible piensa. Y voy a terminar simplemente con esta cita de Quignard, ¿no? Me parece muy interesante al hilo de lo que he venido trabajando, hablando con ustedes también, que además es un trabajo que, todavía en movimiento. Pero Quignard dice en Bute, es un texto hermoso sobre este personaje de los argonautas que en lugar de escapar al canto de las sirenas se lanza al mar y nada hacia ellas, y porque quiere escuchar el sonido de la muerte y sabe que lo que va a haber es destrucción, pero quiere esa experiencia, por lo tanto se lanza al mar y va hacia ellas. Y las sirenas justamente como ese monstruo que canta también. No, esta idea del monstruo que canta me parece atractiva. Bueno, dice Quignard en este libro, allá donde el pensamiento teme, la música piensa. Pero también siento que se puede cambiar y pensar como allá donde el pensamiento teme, este tipo de escritura, la de Marosa, la de Jules Solar, que está tan vinculada al sonido, esta escritura piensa, ¿no? Y piensa en unos términos que ponen en el centro lo desconocido, lo mistérico, lo oculto. Y pienso en la literatura latinoamericana actual, con eso cierro, los góticos que se están generando en Latinoamérica, los distintos góticos, rioplatense, andino, de Bolivia, etcétera, etcétera, son muchos, que lo que hacen es pensar al monstruo
desde su propia geografía y desde su propia historicidad. Y lo que hacen es pensar justamente de qué manera funciona ese lenguaje que lo construye, que es un lenguaje otro y que no tiene que ver con las narrativas de lo monstruoso de otras geografías. Me parece interesante pensar cómo justamente la escritura que viene de un cuerpo no está exenta de ese lugar histórico y geográfico que ocupa ese cuerpo, ¿no? Y cómo en la escritura que ahora podemos ver, como la de Mariana Enríquez, la de Liliana Colanzi, la de Samantha Schweblin, bueno, hay muchos nombres, son escrituras que trabajan esto, ¿no? Y que están estudiando de qué manera funciona, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Yo creo que hablo por todos si digo que estamos fascinados con todas vuestras conferencias. Y bueno, ahora vamos a abrir un breve turno de preguntas por si alguno ponente quiere intervenir entre vosotros o, por supuesto, el público está más que bienvenido a participar. Y bueno, ¿alguna pregunta o alguna aportación? Empiezo yo para romper un poco el hielo. Quería un poco hilar lo que habéis dicho, o lo que habéis comentado, tanto Marta como Sara y también Mónica, en cuanto a lo monstruoso como relación intermedia entre el deseo y el miedo, y también un poco retomando lo que Sara y Marta han dicho de la abyección, como eso que dice Kristeva de lo que hay que desprenderse para llegar a ser uno, y luego habéis mencionado también la ternura, y pensaba ¿qué potencialidad podría haber o cómo, no sé, qué os sugiere? Esto estoy pensando en voz alta, posiblemente sea absurdo, pero bueno, sí quizá la sexualidad y el terreno del sexo, en tanto que quizá el espacio en el que el ego se adelgaza o se hace más poroso al otro y se vuelve como más proclive al cambio, podría ser un espacio proclive para la exploración de lo abyecto o devenir monstruo en cierto modo y tocar con eso para que también revierta en un cambio tanto corporal pero también psíquico. No sé qué pensáis. Muchísimas gracias por la pregunta. Es maravillosa. Y lo primero que se me vino a la mente mientras hablabas es una afirmación que si no hay monstruosidad, si no entra lo monstruoso, no hay sexualidad. Podemos como tener prácticas sexuales o eróticas que no lleguen a entrar en la sexualidad porque están abyectando todo lo otro, ¿no? Y al final creo que la sexualidad tiene que ver necesariamente con esa liberación de lo reprimido, de una forma u otra. Pero cuando no dejamos paso a lo monstruoso en la sexualidad, hacemos un ejercicio representacional de una norma de lo que consideramos lo sexual. Pero creo que no entramos en la verdadera como conexión de la libido con sus posibilidades, creo. Sí, a mí me parece interesante también de qué manera, por ejemplo, la escritura también te da esa imagen de lo monstruoso en esos casos, ¿no? Lo hablábamos antes un poco, hablando de repente personas lectoras que te hablan de momentos de los libros en donde sienten rechazo por la excesiva corporeidad de determinadas escenas, porque de repente si se narra el sexo, de repente no se narra como debería narrarse, se narra con fluidos, se narra con excrescencias, se narra con cosas, ¿no? Que de repente costras, bueno, situaciones, ¿no? Diversas, y entonces hay una especie de rechazo, o sea, como de repente allí es la palabra la que aparece como monstruosa, ¿no? El hecho de que aparezca costra, que aparezca pus, parezca sangre, ¿no? De repente es la palabra allí que incomoda, que inquieta, ¿no? Me parece interesante justamente allí, ¿no? Cuando pensamos en cómo escribimos el sexo también, ¿no? Y pienso en Marosa, justo, en Marosa y en esa literatura que trabaja lo sexual a través de la naturaleza que tiene su lado monstruoso, ¿no? Por eso son frutos que son húmedos como un sexo, pero que igual tienen dientes, igual te pueden morder, ¿no? A ver, no, voy a intentar formularla, ¿vale? Lo voy a intentar. Bueno, a propósito del vídeo que pusisteis, Sara, Marta, del Limulus, maravilloso. Bueno, pues
me dio por pensar en esta fantasía de, al final, si queremos como conservar la voz de lo abyecto en sí mismo, siempre se tiene que hacer desde un enfoque narrativo determinado, es decir, un ejercicio de encuadre. Y por tanto, este ejercicio de encuadre conlleva una serie de mecánicas establecidas, hegemónicas, etc., etc., ¿no? Entonces, como esta fantasía nostálgica de eliminar el encuadre intelectual hegemónico, cediendo la agencia al monstruo, ¿no? O sea, que me parecía como una tensión súper melancólica, no sé si es la palabra, pero... Y luego escuchando a Mónica, que me ha contestado, creo, no lo sé, o sea, pero también como que pensáis vosotras, ¿no? De que quizá precisamente la poesía, que tiene como esta instancia de lo matérico, la música, ¿no? O sea, termina como de alguna forma trascendiendo esto en tanto que es en sí misma puede ser potencialmente un monstruo, ¿no? O sea, como que quizás se puede resolver intelectualmente así, ¿no? Al final, la fantasía última es ser yo misma el monstruo como creadora, ¿no? Y bueno, no sé qué pensáis vosotras, si veis como cierta tensión aquí o cierta contradicción esencial o no sé. Y que muchísimas gracias, ha sido una barbaridad, o sea... Estoy totalmente de acuerdo contigo en que otorgar voz y discurso humano, ¿no? a lo que se ha considerado como una alteridad o un otro, es ese gesto tan arrogante de dar voz, que a veces utilizamos esta expresión de vamos a dar voz a no sé quién, que es horrible, ¿no? Dar voz a alguien. Es una zombificación, podríamos decir, ¿no? Como para poder reconocer o dar reconocimiento, zombificamos en ese sentido. Y yo creo que si hay una vía para una forma distinta de conectarnos con aquello que hemos alterizado, tiene que pasar por entender los lenguajes corporales en lugar de esperar los lenguajes discursivos. Es decir, ser capaces de observar y comprender qué historia nos está contando un cuerpo, porque el cuerpo que se nos acerca siempre nos está dando información y tenemos herramientas animales para leerla. Simplemente omitimos el esfuerzo de mirar y comprender la historia de ese cuerpo, ¿no? Y creo que en el vídeo, por ejemplo, cuando veíamos al bichito del que se extraía la sangre, simplemente observar cómo se le extrae la sangre, en otras imágenes que se ven en el vídeo completo, donde el bichito en una máquina se contorsiona para conseguir ponerlo en posición de poder inyectarle la aguja, no necesitamos que nos cuente su historia en un lenguaje humano ese cuerpo. Ya vemos lo que está ocurriendo, la violencia, la contención, la imposibilidad de resistencia, la posesión sin ningún proceso de seducción o introducción de la alteridad, ¿no? Sino la imposición de una aguja dentro de un cuerpo, ¿no? Todo eso ya es la historia que necesitamos saber, ¿no? Es bastante triste que necesitemos ponerle palabras o animarlo como si fuese un dibujo animado para que la historia nos resulte aceptable. Yo creo que es muy interesante la pregunta que planteas, ¿no? Yo estaba pensando que, claro, siempre estamos limitadas por nuestra propia capacidad, ¿no? Nuestras herramientas, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros ordenadores, cámaras, ¿no? Es todo un mundo humano para representar otras cosas. Pero algo que creo que usa en la pieza de vídeo es como intentar borrar esas herramientas o intentar usar nuevos códigos con esas herramientas, ¿no? Y, por ejemplo, la voz esa tan estridente que escucháis del globo, que es muy rara, ¿no? La primera vez que lo escuchas. Yo recuerdo la primera vez que lo escuché en una galería y era como que no quería estar ahí, me molestaba muchísimo. La voz la ha compuesto con grabaciones de 15 animales distintos, sonoridades de aves reales que se los cedió un ornitólogo y ha creado una voz para este ser de las profundidades de los océanos, ¿no? Y luego la parte donde aparece el limulus, ¿no?
ella no tiene voz, pero vamos viendo las imágenes de cómo los humanos la tratan. Y como dice Sara, ¿no? Pues, la selección de imágenes que básicamente ves como en la fábrica mecanizan a este animal, ¿no? y luego ves el animal como está nadando en el mar o asomado en la arena. La mezcla, ¿no? Intenta borrar esa mirada más normativa de lo humano hacia el globo, ¿no? Que es un desecho, y el animal. Y creo que, bueno, pues es ir probando, ¿no? A través de la poesía, la narrativa, ¿no? Lo visual, cómo podemos ir borrando a lo que ya estamos acostumbradas, porque este nuevo posicionamiento nos hace mirarlo de otra forma, ¿no? Las posibilidades. Y estaba pensando también sobre la pregunta en el espacio sexual, ¿no? Que yo estaba pensando, claro, en el espacio sexual el lenguaje un poco desaparece, ¿no? Y la visión, que es el otro gran lenguaje que nos domina completamente, los ojos, también se blur, ¿no? Se borra un poco, se mixea, y la tactilidad aparece, el puro cuerpo, ¿no? Los fluidos aparecen como el nuevo espacio de pensamiento, ¿no? en la sexualidad. Bueno, un poco ir buscando espacios. Sí, justo algo que sí que es algo que me interesa pensar cuando pensamos en la escritura como monstruo, es pensar justamente cómo este tipo de escritura hace que el pensamiento baile, ¿no? Es decir, que de repente le da un lenguaje otro, ¿no? Es extraño porque es a través de la escritura, pero es que no es a través de la lógica escritural normal, ¿no? De hecho, a veces, como digo, se rompe la intención de hacer signo. Por ejemplo, hay poetas que me interesan mucho que trabajan con, de repente, cambiar la gramática, ¿no? De repente sus versos no son entendibles desde la lectura, o sea, no son poemas conversacionales, son poemas en donde de repente trabaja con cambiar, hacer una gramática a otra con palabras, ¿no? Pienso en César Vallejo, por ejemplo, que lo hace bastante, pero también pienso en autores indígenas latinoamericanos que lo hacen con otra intención que me parece todavía más brutal, que es pensar en cómo el quichua ha transformado el español de países andinos, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, la forma de construir el lenguaje, a veces la manera de hablar, lo que hace es subvertir el orden gramatical que sería el correcto en español, pese a que estás utilizando palabras en español, ¿no? ¿Cómo haces poesía con eso? Con esa lengua otra, ¿no? Que además está vista desde la educación, de la normatividad de escribir, como estás escribiendo mal, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, ahora mismo yo estoy escribiendo y tengo una voz en una novela que trabaja con una gramática justamente sacada del quichua, ¿no? Ordena el español de una manera diferente. Y ya se la ha dado a algunas personas de aquí de España, que además son amigos editores y tal, y tenían ellos la duda a ratos, me decían, pero ¿y esto es que creo que funcionaría mejor así? Y me lo ponían en la forma natural en la que esa oración estaría. Le digo, ya, pero es que no es eso lo que quiero poner, ¿no? Es otra cosa lo que quiero hacer aquí, ¿no? Y eso tiene que ver, eso es un monstruo en la escritura, que lo quieres volver a ordenar, es decir, ¿no? Lo quieres volver a ordenar, lo quieres meter en orden, ¿no? ¿Cómo hace esa escritura para escaparse de la norma de la escritura? Porque la escritura es algo que está también atravesado por una serie de normas y son muchas, ¿no? Y cómo la escritura literaria, artística, justamente lo que busca todo el tiempo es tratar de escaparse de eso, ¿no? Hay algo que dice María Negroni, que es una autora argentina, y ella hay un momento en donde ella dice que a la escritura no le importan los géneros, ¿no? Entonces, habla sobre cómo el acto de escribir es algo preexistente a la idea de los formatos, ¿no? Y cómo el formato también es una forma de arreglar tu escritura, ¿no? Y cómo, por ejemplo, es difícil sacan libros que son híbridos y que trabajan desde formatos diversos, ¿no? Pero son libros de difícil salida. ¿Por qué? Porque son monstruosos en su propia estructura. O sea, hacen con el lenguaje otra cosa, ¿no? Hacen una cosa que no... en donde es ininteligible a veces. La gente lee y a veces se acerca a esos libros y dice, no lo estoy entendiendo, no lo estoy entendiendo como no entiendo la lengua de la chamana entrando al bosque. Es eso, ¿no? O sea, hacen otra cosa, ¿no? A raíz de Mark Fisher,
a mí me ha venido también el concepto de anarcocapitalismo, ¿no? Un sistema dentro del capitalismo que pretende sistematizar el caos. A raíz de lo de Mónica, como el paso del mito al logos, por lo menos en la historia occidental, se ha pasado del politeísmo al monoteísmo, una forma de controlar esa superstición tan rica que había antiguamente, a una sociedad en la que todo este caos, esta superstición o esta forma de vida más mágica queda relegada a una vida post-mortem, ¿no? Una vez muerto ya sí que accede al cielo, no hay un cielo en la tierra, o el infierno, ¿no? Que somos todos, eso sí que hay. Y bueno, no sé qué pensáis al respecto, porque si son 4 minutos tampoco... A ver, no sé. Hemos suprimido muchas maneras de conjurar. Yo he aprendido mucho esta tarde. Yo creo que se parece mucho lo que hacemos al mundo de Harry Potter, de enseñar a conjurar, pero tener mucho cuidado con los conjuros porque salen monstruos de ellos. A veces lo que terminamos haciendo. Y con respecto a todos los lenguajes que hemos suprimido del pasado, a ver, la cuestión es, debemos de conjurar al pasado con mucho cuidado, porque muchos monstruos del pasado han sido creados justamente para destruir a la gente. Habéis hablado, yo creo que están tenéis mucha razón en todos estos espacios de ruptura del lenguaje, del sexo, del erotismo, diría yo, más que de la sexualidad, que son espacios, digamos, que van más allá de lo normativo, de lo puro, de ruptura de los tabús, de ruptura digamos, de los mitos tradicionales. Pero si queremos rescatar lo que fue perdido, hay que también mirar a lo negativo, es decir, mirar se hicieron dioses para conjurar el miedo, pero una vez que vinieron los dioses se comieron a la gente. O sea que muchas de las dificultades que tenemos digamos, en el rescate, en la supervivencia del pasado y en la supervivencia del futuro, es conjurar el miedo de una manera que no nos lleve a ansiolíticos, a tranquilizantes, a formas de que pensamos que estamos trascendiendo y lo que estamos haciendo es surrealismo puro. China Miéville decía que lo que hay que hacer es abrealismo, tomando el ab de la abyección, que es, digamos, construir unas realidades que rescaten, pero todo rescate termina siendo muy doloroso. Termina enfrentándose a víctimas que sufrieron y a experiencias de las que no podemos hablar. O sea, es verdad que no podemos hablar de cosas celebratorias y pero también es muy difícil hablar de los miedos y de los sufrimientos y de todo eso que fue, de lo que somos también hijos y de lo que estamos constituidos. Y entonces esos lenguajes perdidos, me parece que conjuremos a todos los fantasmas, pero no despertemos a los dioses, ¿no? Ya los hemos dejado ahí bajo tierra. Lo que tenemos que conjurar es a los muertos y conjurar nuestra propia mortalidad y asumirla y ser capaces de asumir el sufrimiento. Y entonces, es verdad que si no, lo que nos salen son formas de anarcocapitalismo, ¿no? De una especie de utopías pequeñitas y de formas de consolación, al fin y al cabo. A mí me parece que nuestra tarea es mucho más dura, ¿no? Y también más difícil. Lo hacemos a través del canto, de la ritualidad, del erotismo, de la comida en común, del ágape, pero también tenemos que hacerlo a través de otras formas que cuestan, ¿no? Hay que pagar precios por la utopía, y esos precios son precios de amor, ¿no? Pero nunca el amor es siempre complaciente. El amor es a veces muy, muy duro y pagamos precios muy altos por el amor. Entonces, bueno, dicho así muy rápidamente, no olvidemos que
todo lo que hacemos en la cultura es conjurar, pero hay que tener cuidado con los conjuros. No despertar a esos otros monstruos que son los peligrosos, ¿no? Bueno, pues con este cierre tan redondo, yo creo, damos por finalizado nuestro seminario. Muchísimas gracias a todas y todos por venir. Ha sido un placer poder contar con vosotros, así que gracias a vosotros también. Y bueno, os animamos a seguir el trabajo de nuestros invitados y también la programación que viene ahora en el CENDEAC. Y bueno, que muchísimas gracias.